trabajar con este campo de las escuelas escatológicas no es una tarea fácil. Primero, porque cada una de las escuelas expone de manera coherente sus posiciones, indistintamente, ¿no? Se puede estar de acuerdo con ellas o no, pero de manera coherente las expone. Por el otro lado, muchos de sus exponentes la exponen con una pasión extraordinaria y con un convencimiento increíble. Y esto hace, obviamente, que cuando uno los mira, aún aquellos que tal vez uno pueda considerar un poquito exageraditos en la nota, ¿no?, de la interpretación, pero cuando uno los mira, uno dice, Dios mío, con qué pasión, con qué entrega ellos hacen este trabajo. Y desde luego, pues, para sobrevivir una tesis, pues, en el campo de la reflexión teológica, pues, ellos también se encargan de hacer deslucir, si podemos usar esa palabra, la tesis de los demás. Y cuando usted lee y busca información, usted se sorprende, ¿no?, de las críticas que cada uno se hace sobre el particular. Ahora, hay un dato que es interesante, y es que más o menos todos los estudios apocalípticos tienen planteamientos en los que concurren. O sea, cuando usted mira el macro de la interpretación apocalíptica de las escuelas, hay muchas cosas en las que ellos concurren. Muchos de ellos concurren en el autor, pues más o menos ellos no tienen problema. Y muchos de ellos concurren en demarcar un periodo de tiempo en términos de fecha que obviamente pues es más o menos cercana la fecha del uno y del otro. Por el otro lado, todos concurren que el personaje principal del Apocalipsis es el resucitado. Fíjense qué interesante. Ninguno opina de manera diferente. Todas las escuelas dicen, no, ahí está el resucitado hablando, y es el resucitado el que le habla a las iglesias del Apocalipsis, a las 7 iglesias del Asia Menor. Y todos concurren que la descripción que el vidente del Apocalipsis hace sobre el resucitado es extraordinaria. Obviamente, yo creo que si hubiera sido una visión a base de la imaginación, no le hubiera quedado tan extraordinaria, porque hubiera sido imposible imaginar lo que él imaginó. Decir, mira, lo que vi es como la combinación de colores, de diamantes, de zafiros, de rubíes. Así que eso prácticamente todos concurren. En términos de las formas y maneras del vidente explicar la visión, también no hay mucho problema, porque todos dicen, mira, el vidente siempre miró hacia el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento siempre le fue referencia. En términos de que ellos plantean, ya sea con lenguajes distintos, que el Apocalipsis es un oráculo que demarca que el bien va a vencer al mal, indistintamente en el lenguaje como algunas escuelas lo plantean, pero prácticamente todos concurren en eso. E inclusive la inmensa mayoría de las escuelas concurre que el Apocalipsis trata sobre el retorno de Jesucristo. Fíjense qué interesante. Y desde luego plantean que el resucitado tiene una relación directa con la iglesia. Y aún los que piensan en un extremo y en otro, afirman que el Apocalipsis es un documento de esperanza para el que lo lee. Ahora,
aún con todo eso que hemos señalado en lo que la inmensa mayoría de las escuelas concurren, hay planteamientos en los que nunca se pudieron poner de acuerdo. Y yo dudo que a esta altura se pongan de acuerdo. Y yo creo que en gran medida donde no se pudieron poner de acuerdo fue en el cómo, ¿verdad? El cómo. Pues todos concurren, pero ¿cómo es que se va a dar? ¿Cómo es que va a manejarse toda esa explicación del vidente a la luz futurista? Pues porque algunos dicen, eso no es de futuro, eso ya sucedió. Otros dicen, eso es una analogía, eso no tiene que ver nada con el futuro. Y otros van a decir, sí, eso tiene que ver con el futuro. Y otros van a decir, sí, tiene que ver con un futuro más cercano. Y otros dicen, no, es con un futuro más lejano. Y ahí es donde empiezan las grandes dificultades de la interpretación. Claro, el cómo interpretamos el Apocalipsis es lo que ha creado toda la dificultad. Desde luego, pues ya hemos hablado cómo fue escrito el Apocalipsis. Fue escrito a través de símbolos, fue escrito en un lenguaje que no es común a nosotros. Es un lenguaje de pensamiento hebreo, de etimología hebrea. Fue escrito dentro de unas circunstancias en las que nosotros no estuvimos. Y desde luego a nosotros no se nos hace fácil muchas veces poder tener una claridad de las circunstancias reales de ese tiempo. Porque sí, decimos, había persecución, pero no es lo mismo decir había persecución que decir mataban al pai, mataban a la mai y dejaban a los niños huérfanos. O decir mataban a los niños y mataban a la madre y dejaban al viudo desamparado o a la viuda desamparada. O sea, está dentro de esa realidad. Pues nosotros realmente no lo entendemos. Lo único que podemos decir es que esa gente estaba en grande persecución. Pero oigan, esa sensación que vive una familia cuando le agarran al padre de la familia y se lo queman vivo. No, eso es algo serio. Pues no, eso no lo entendemos nosotros. Entonces, esos elementos se nos hace a nosotros elementos que en alguna medida nos genera incomprensibilidad al documento, por más que queramos comprenderlo y entenderlo. Ahora, todos saben que es un documento sagrado. Todos saben que detrás de este documento hay unas verdades de esperanza. Pero ¿cómo interpretarlo? ¿Cómo interpretarlo? Es precisamente el factor que ha llevado a tantas escuelas de interpretación. Uno se ubicó al norte, otro se ubicó al este, uno se ubicó al sur, otro se ubicó al oeste, y cada uno desde su perspectiva entonces ha comenzado a interpretarlo. Ahora, ¿qué cosas son necesarias entonces para poder conocer el Apocalipsis? Bueno, pues una de las cosas que nosotros hemos hecho es precisamente conocer el contexto histórico, porque como no tenemos el recurso del autor, porque si tuviéramos el recurso del autor, mire, esto lo hubiéramos resuelto en un par de horas. ¿Qué queremos estudiar el Apocalipsis? Vamos a mandar a buscar a Juan, que está en Orlando, que venga para acá y nos lo explique. Y venía Juan y nos explicaba, pero Juan no está. Entonces, al él no está, pues ya necesariamente tenemos el documento, pero tal vez si pudiéramos decir, bueno, no lo tenemos a él, pero tenemos las claves. Que él nos pueda decir qué quiso decir cuando dijo esto, qué quiso decir cuando dijo esto otro. Pues si tuviéramos esa clave, decíamos, pues mira, no hay ningún problema, vamos a pedir
a quien tenga las claves que no las preste, y con las claves nosotros nos vamos a dirigir aquí bastante bien. Pero nada de eso lo tenemos. El único recurso que tenemos es hacerle preguntas al documento en términos de quién era el autor. ¿Cuándo lo escribiste? ¿Qué circunstancias había cuando escribiste el Apocalipsis? Y desde luego, es como resultado de esa información que entonces podemos llegar a una conclusión. Y tal vez te dirá, bueno, pues si eso es así, debería haber una sola opinión. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces las interpretaciones bíblicas se dan dentro del contexto de unas experiencias particulares. ¿Cuántas veces nosotros no hemos vivido una experiencia particular, interpretamos la experiencia que estamos viviendo como un texto bíblico? Por ejemplo, yo el día pasado atendí a una familia que tuvo una discusión, y después de pasada la discusión, óigame, eso ha sido para ellos la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que me dicen? Pastor, la Biblia no se equivoca. A los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a vivir. Es decir, ¿verdad? Esa circunstancia lo lleva a vincularlo ¿con qué? Lo llevan a vincularlo con un texto bíblico. Pero eso lo están vinculando con una experiencia de bien. Pero yo he escuchado a otros que han perdido todo. Y en una experiencia de pérdida han dicho, a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a qué? Le ayudan a bien. Por lo tanto, el pasaje bíblico lo podemos interpretar desde el punto de vista que circunstancial. Y entonces, las interpretaciones que muchas veces las escuelas dan al Apocalipsis ha sido como resultado de unos elementos circunstanciales que se han dado. Por ejemplo, mire, un ejemplo de ello. El libro de Santiago fue uno de los libros que más se tardó en poderse recibir en el canon, ¿verdad? Y después que se recibió, la cristiandad no le hizo mucho caso. ¿Sabe cuándo le empezaron a hacer caso? Cuando Lutero dijo que el libro de Santiago era un libro de pura paja. Y todos los que estaban en contra de Lutero, ¿saben qué hicieron? Agarraron el libro de Santiago, óigame, y no predicaban nada más que de Santiago. ¿Por qué? Porque dentro de esa circunstancia, el libro de Santiago planteaba un proceso de ¿qué? Un proceso de obras. Y por el otro lado, Lutero estaba diciendo que cero obra, justificación por la fe. Entonces, se da cuenta que las circunstancias, lo que nos rodea, en muchas ocasiones, determina aquellos pasajes bíblicos que vamos a utilizar. Yo, que llevo ya, voy para 38 años como pastor, pues he visto los pasajes bíblicos que usa una iglesia cuando están atribulados. Y cuando hay divisiones en la iglesia, también usa una serie de pasajes bíblicos y leen unos salmos particulares. ¿Por qué? Porque la teología la hace ¿qué? Muchas veces la hace la circunstancia. Entonces, muchos de los intérpretes del Apocalipsis, de las escuelas apocalípticas, interpretaron dentro del contexto de sus circunstancias y trabajaron dentro de ese contexto. Ahora, ¿dónde existen los problemas más grandes del Apocalipsis? Pues miren, los problemas más grandes del Apocalipsis existen básicamente en el cómo, ¿no? ¿Cómo es que se va a dar todo el cumplimiento de esto? El cumplimiento futuro, el cumplimiento presente, cómo separamos y dividimos lo que correspondía en un momento dado al finales del primer siglo y lo que corresponde ahora ¿qué? Al futuro. Y desde luego otros decían, ¿qué futuro? Ni futuro, olvídate del futuro, eso es todo con lo que tiene que ver con el primer siglo. Entonces, ese fenómeno que para uno fue interpretado de una manera y para otro fue interpretado de otro. Por ejemplo, el capítulo 20 de Apocalipsis, donde habla del milenio. El milenio.
el milenio, si el capítulo 20 de Apocalipsis no existiera, probablemente no hubiera tanta interpretación del Apocalipsis. Pero el milenio empezó a crear el problema. Este planteamiento escatológico donde Jesucristo vendrá corporalmente con la iglesia para estar 1000 años en la tierra, en un gobierno ¿qué? En un gobierno espiritual. Eso trajo controversias a los intérpretes del Apocalipsis. ¿Qué otra cosa trajo controversia? El rapto. Porque, mire, todavía yo he escuchado planteamientos sobre el rapto que a mí me resultan graciosos. No hace mucho yo escuché a alguien que me dijo: chico, pero si yo soy la esposa del Cordero, ¿cómo es posible que mi esposo me rapte? Yo oí ese jibarito hacer ese planteamiento. Una pregunta, pero ven acá. ¿Cómo es posible si yo soy la esposa del Cordero? ¿Cómo es posible que entonces mi esposo me rapte? Yo creo que era casi mejor saludarlo y decirle: Dios te bendiga. Y nos vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente empieza a hacer ¿qué? Empieza a hacer preguntas sobre aquellas cosas que no están totalmente claras dentro del cómo del Apocalipsis. Por ejemplo, el término milenio en el Apocalipsis aparece una sola vez. Y la palabra 1000 años en el Apocalipsis, en toda la Biblia, aparece 2 veces. En el Apocalipsis una, y la otra es cuando Pedro dice: porque para el Señor 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Y vaya a buscar entonces una interpretación de eso, se queda en el mismo lugar. Ve acá, ¿qué tú me quieres decir que para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años? Bueno, pues que te quiero decir que 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces, desde luego, esto no quiere decir que nosotros nos vamos a salir de aquí con una posición. Yo tengo mi posición. Yo tengo una posición con respecto a la venida del Señor. Y fíjese que yo dije que en esto la mayoría de los cristianos concurren. No hay ningún problema en esto. El problema es en el cómo. ¿Cómo es que vamos a interpretar eso? Claro, la base interpretativa es el milenio. Y ahí, pues definitivamente no se pusieron de acuerdo. Ahora, siempre que vamos al estudio o al análisis de alguna fenomenología, debemos no solo considerar lo planteado en la tesis, es necesario también conocer lo que ya dijimos: el contexto histórico, el autor, el lugar, las circunstancias en que escribió, las influencias externas, que es lo que hemos estado señalando, y desde luego, partiendo de ahí, entonces es que necesitamos sacar la verdad de la historia sin mitos. Y desde luego, no solamente sacar la historia sin mitos, necesitamos sacar la historia sin los mitos de aquel tiempo. Un ejemplo de ello: ustedes han escuchado la historia del paralítico del estanque de Betesda, ¿verdad? El paralítico del estanque que llevaba 38 años, ¿no? Y entonces de repente Jesús le pregunta, le dice: yo llevo 38 años aquí. Y entonces Jesús le dice: ¿qué ha pasado contigo? Y dice: pues no hay quien me meta al agua. Y cada vez que viene el ángel y mueve las aguas, pues viene uno más listo. Claro, el problema de él era mayor,
porque él era paralítico. El ciego puede correr, el cojo puede correr todavía, el manco puede correr, el mudo todavía puede correr, pero el paralítico no puede correr. Así que las posibilidades para el paralítico eran cero. Siempre que el ángel viene y mueve las aguas, ya y sencillamente, pues uno, pero que ellos se meten. Y yo me quedo paralítico. 38 años llevo metido aquí, ¿no? Desde luego, la gran pregunta que uno tiene que hacerse, en efecto, ¿entraba allí un ángel a mover las aguas? Y si no entraba un ángel a mover las aguas, ¿por qué Jesús no se lo explicó? ¿Por qué Jesús no sentó al paralítico y le dijo, mira, amigo, déjame explicarte, no seas ignorante, que aquí no viene ningún ángel? Estas son las montañas del norte que se cargan de agua y hay unas venas subterráneas que se meten bajando por las colinas, entran aquí al estanque y de alguna manera provocan ese remolino. Pero aquí no, Jesús no le explicó eso. A fin de cuentas, ese paralítico no necesitaba una explicación. Lo que necesitaba era que caminar. Él no llevaba 38 años allí esperando una explicación. Él llevaba 38 años esperando que lo pusieran a caminar. Así que para Jesús era más importante la prioridad de ponerlo a caminar. Pero note bien, ¿a cuánta gente no hemos escuchado que con una convicción férrea dicen, y cuando el ángel llegaba? Entonces, como los predicadores a veces somos tan dramáticos, ¿verdad? Y somos tan histriónicos, yo he escuchado a algunos que dicen, y el ángel miraba para el cielo, y el cielo dice, todavía no. Y ahí estaba el ángel, y no, todavía no. Y de momento oía la voz que decía, tírate, entonces el ángel se tiraba. Entonces, el que escucha todo ese dramatismo termina pensando qué cosa. ¿Se da cuenta? Pues cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, tiene que leer todo eso y tiene que empezar a buscar ¿qué? La información correcta. Miren, por ejemplo, los saduceos creían que el cielo es como la tierra. ¿Y sabe qué pensaban? Que así como ellos se casaban acá, también se iban a ¿qué? A casar allá. De hecho, por eso fueron donde Jesús y le dijo, oye, contéstanos una pregunta, Jesús. Cuando una muchacha se casa con un hermano, este se muere y se casa con el otro y el otro se muere, al final cuando llega allá, ¿esposa de quién va a ser? Porque ellos creían, ¿qué cosa? Que aquí y allá era lo mismo. Oiga, ¿y eso es verdad? No. Los amerindios. Está apure que yo veo a Emily mañana. Los amerindios, por ejemplo, que eran cazadores por naturaleza, creían que el cielo era un lugar de caza y de pesca. Y ellos entendían, cuando yo esté en el cielo, yo voy a estar cazando y pescando. Pues ellos pueden escribir 1000 historias partiendo de ¿qué? De esa premisa, pero esa premisa no es cierto. Los vikingos, por ejemplo, que eran guerreros, ellos pensaban que el cielo era un lugar donde ellos podían estar peleando todo el día y por la noche, a la hora de la fiesta, los muertos resucitarían y los heridos se sanarían y al otro día por la mañana volverían de nuevo a pelear. Entonces, ¿cómo interpretan esta gente? Pues van a interpretar a la luz de ¿qué? A la luz de esas conceptualizaciones. Usted ha oído el planteamiento de los maometanos, ¿no? Sobre todo de aquellos que están dentro del marco del fanatismo. ¿Qué plantean ellos? Ellos conciben el cielo como un lugar de lujo y un lugar de placeres sensuales, donde, óigame, aquí me sacrifico y soy capaz de dar mi vida por lo que creo, pero una vez me muera y yo llegue allá, a mí me van a entregar un harén
y me van a poner en un palacio y yo voy a vivir eternamente una vida de sensualidad esplendorosa. ¿Eh? Entonces, cuando uno traduce eso desde el punto de vista del contexto en el que el autor del Apocalipsis escribe, ¿se acuerda la semana pasada? ¿Por qué Juan dice y ya no existirá el mar? ¿Por qué dice él que no existirá el mar? Porque para los judíos el mar era el lugar de tormentos, de crisis, de problemas, de angustia. ¿Cómo vamos a pensar que en el cielo va a haber algo que acá abajo a nosotros no nos gusta? Así que los seres humanos siempre hemos tendido a crear en nuestro pensamiento un cielo diametralmente opuesto a las circunstancias humanas que nos hayan sido desfavorables acá. ¿Por qué la literatura apocalíptica, no el Apocalipsis, sino todo el género apocalíptico, ¿verdad? Baruch, Moisés, la asunción de Moisés, el cuarto Esdras? ¿Por qué toda esa literatura apocalíptica tiene un mismo género, tiene un mismo patrón, tiene una misma forma de explicar las visiones, de explicar? ¿Por qué razón? Porque a fin de cuentas ellos entienden que si acá la cosa es difícil, en la eternidad tiene que ser fácil. Si acá la cosa es grisácea, en la eternidad tiene que tener que una luz inaccesible, extraordinaria. Ahora, esto nos priva a nosotros de afirmar nuestra fe en el retorno del Señor. No. ¿Y sabe por qué nos priva nuestra fe en el retorno del Señor? Porque la iglesia no necesita documentación apocalíptica para creer que Jesús viene. Por esa razón uno puede mirar el Apocalipsis y uno puede decir, oye, la verdad que dentro del contexto histórico aquí hay un sinnúmero de cosas que no cuadran, que no cuadran. El Apocalipsis no es el planteamiento ultra para que la iglesia afirme y crea que el que ha de venir vendrá. Porque a fin de cuentas, lo que nos ha sido revelado por Jesucristo es mucho más hermoso, es mucho más preciso y es aún mucho más distinto de lo que la mente humana puede concebir en todos los apocalipsis. ¿Por qué yo creo que el Señor viene? ¿Porque el Apocalipsis lo dice? No, porque lo dice el Señor. Porque Él es el que lo afirma, porque Él lo dijo en sus discursos con sus discípulos y lo dijo después de la resurrección. Y no solamente lo dijo Él, 40 días después de su resurrección, cuando ascendió al cielo, dice que la gente de Galilea se quedó eslembado mirándolo y de momento un ángel les gritó y les dijo: varones galileos que estáis mirando al cielo, así mismo como le habéis visto ir, así mismo que así mismo vendrá y volverá. Pues entonces, ¿dónde se sostiene nuestra fe? Nuestra fe se sostiene en la esperanza de aquel que dijo que vendría. Por eso ningún creyente debe estar preocupado en que si no interpreto bien el Apocalipsis me quedo, si no interpreto bien el Apocalipsis, y claro, porque ahí es donde estriba el problema de algunas interpretaciones del Apocalipsis, que dicen, si tú no interpretas como yo, no te vistas que no va. Y créame que eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto.
no hay ningún pasaje bíblico en la Escritura que plantee que hay que creer en la interpretación de tal escuela, el Apocalipsis como ella lo interpreta para ser salvo. No existe. No existe. Y aquí es donde estriba la madurez cristiana. Pues yo me he encontrado con hermanos que me dicen, no, pero chicos, yo creo que la iglesia pasa por la gran tribulación. Y digo, bueno, pues si tú lo crees, pues no hay ningún problema. Y otros me dicen, pero yo no creo que la iglesia pasa por la gran tribulación. Pues si tú no lo crees, pues no hay ningún problema. A fin de cuentas, vamos a esperar que llegue. Uno de los dos tendrá la razón. Pero ¿para qué ponernos a discutir ahora si todavía no ha llegado? Pues mejor esperar. Esperamos que llegue. Y cuando él llegue, pues uno de los dos tendrá que buscar al otro y decirle, óyeme, tú tenías razón. Y resolvemos el problema. Mire, hay un ejemplo clásico. Hay un ejemplo clásico de un documento escatológico en las Sagradas Escrituras, que no es el Apocalipsis. Es Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Oigan, el que lea a Marcos capítulo 13 sin asistencia de nada será una perdida, que no sabe si va o si viene. No hay GPS que lo salve de la pérdida que se da. Y yo se lo voy a leer para que usted vea. Mire, sin ninguna explicación. Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, mira maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será ¿qué? Será todo derribado. Me detengo ahí. ¿Usted sabe cuántas veces yo he escuchado ese texto en un lugar donde ha habido un temblor de tierra y se han caído edificios? Se cumplió la escritura. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Eso tiene que ver con lo que respondió Jesús? No. Jesús está hablando ¿de qué? Del templo de Jerusalén. Y está hablando del templo de Jerusalén en el año 33. Y en el año 70 se cumplió lo que dijo. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Ve todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Ahora seguimos. Mire, dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y qué señal habrá de que todo esto está a punto de cumplirse? Oigan, la pregunta que uno debe hacerse a conciencia es, ¿le estarán haciendo la pregunta sobre lo que dijo en el verso 2? ¿O le estarán haciendo la pregunta por otra cosa que dijo posteriormente? ¿Estará respondiendo a la profecía del año 70? ¿O será que él, después que dijo eso, empezó a hablar de otra cosa? Pues fíjense que está diciendo que fue más tarde. Pero ¿qué hacemos nosotros? Literalizamos el pasaje bíblico y todo lo encajonamos en un solo contexto. Dice, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál señal será? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está a punto de cumplirse? Tengan cuidado de que nadie los engañe, comenzó a advertirles. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y engañarán a muchos. Se da cuenta que él no estaba respondiendo de lo primero, porque ¿qué relación tiene esto con lo primero? Pero está respondiendo ¿a qué? Está respondiendo a una pregunta. Ahora, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen.
Es necesario que eso suceda, pero no será todavía ¿qué? No será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, también habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense, los entregarán a los tribunales, los azotarán en la sinagoga. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Permítame detenerme aquí. Los primeros 2 versos están vinculados con este. No. Da la impresión que este verso 9 debió haberse puesto antes. Porque este verso 9 está tratando todavía ¿qué? Con la vida misma, en el contexto del tiempo de los discípulos. Ustedes cuídense. Pero lo otro que está diciendo, está planteándolo con el que, en un sentido ¿qué? En un sentido posterior. Ustedes se están dando cuenta, ¿no? No es que estamos haciendo, es que estamos mirando el orden cronológico, no estamos haciendo un exégesis, el exégesis es otra cosa. Es mirando el orden cronológico de los textos. Pero ustedes cuídense, los entregarán a los tribunales, los azotarán en la sinagoga. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Verso 10. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio ¿qué? A todas las naciones. Pues esa expresioncita de que a todas las naciones es el único argumento que tiene una de las escuelas milenialistas para decir, señores, esto no es como ustedes opinan, esto es de otra forma. Antes que el Señor venga, olvídate de la tribulación y de la no tribulación. Antes que el Señor venga hay que predicarle ¿qué? A todo el mundo. Y circunscriben la venida del Señor ¿a qué? A la predicación. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que circunscribir la venida del Señor a la predicación del último país es como ponerle fecha. ¿No se había dado cuenta de eso? Es como ponerle fecha. ¿Y el día y la hora qué? Nadie lo sabe. Ahora, ¿por qué lo está planteando? Porque a fin de cuentas hay un elemento de inminencia en el querigma. Y ese elemento de inminencia es que tenemos que trabajar mientras que el día ¿qué? Mientras que el día dura. Ahora, el verso 11, mire cómo dice: y cuando los arresten y los sometan a juicio, mire que volvió de nuevo ¿a dónde? Al planteamiento primero. No se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu ¿qué? El Espíritu Santo. El testimonio que da Lucas en el libro de Hechos dice que muchas veces cuando Pablo abrió su boca para defenderse, los gobernantes decían, por poco me persuades, hasta a mí me haces cristiano. El Espíritu Santo. Ahora, dice, y cuando los arresten, no, vamos al 12. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. ¿Verdad? Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Fíjense que todavía está hablando de qué. Está hablando de la persecución de la iglesia, que va a afectar a quién? A los apóstoles. Verso 14 dice: ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, el que lee, que lo entienda. Entonces los que estén en Judea huyan ¿qué? Huyan a las montañas. Y el que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Usted sabe a cuánta gente yo he escuchado hoy que ven una hermana, una mujer embarazada y dicen: ay bendito, se cumple la escritura, ay de las que están embarazadas. ¿Qué tiene que ver que esté embarazada? ¿Se da cuenta? Cuando la aplicación del texto se hace fuera de contexto, la gente dice lo que le da la gana y aplica lo que quiere.
Pero fíjese que esto está dentro de ¿qué? Dentro de un contexto. Ahora, volvemos, verso 18. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación como no los ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni lo habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado esos días, ¿han escuchado esa expresión? Yo me topo un montón de veces, oye, se cumple la escritura, los días están acortándose. Digo, que yo sepa, todavía tienen 24 horas. Los días siguen siendo los mismos. Pero vamos que recurrimos a textos bíblicos para tratar de que el texto bíblico sostenga lo que nosotros imaginamos. Seguimos. Si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sobreviviría por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Seguimos. Ahora, entonces si alguien le dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, está allí, no lo crean. Usted se da cuenta de la confusión de situaciones que están dentro del capítulo. Es difícil leerlo así sin interpretarlo. Es difícil. Ahora, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Verso 23, así que tengan cuidado, los he prevenido ¿de qué? De todo. Verso 24, pero en aquellos días después de esa tribulación, ¿está hablando de lo mismo? No, ahora está hablando de otro evento. El sol se oscurecerá y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. ¿Está hablando de lo mismo que está hablando al principio? No. Ahora está hablando ¿qué? De un concepto escatológico. Lo que pasa es que probablemente aquí esté el contenido de 3 o 4 discursos de Jesús. Pero como no estaban completos, ¿qué hicieron? ¿Y cuál es la tarea del estudiante de las Escrituras? Mirar y decir, oye, ven, de aquí a aquí esto guarda relación. Probablemente por aquí nos guarda relación. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la carta de Pablo a los Corintios? Que descubrimos que Primera de Corintios finalmente no es Primera de Corintios, es Segunda de Corintios, y Segunda de Corintios no es Segunda, es Tercera de Corintios. Y descubrimos que entonces entre los capítulos 9 al 11, por ahí más o menos, si mal no recuerdo, es que encontramos a Primera de Corintios. ¿Verdad? Entonces la gente dice, pero yo no sabía eso. Claro, y yo tampoco. El poder recurrir a aquellos hombres y a aquellas mujeres que Dios ha usado para estudiar las Escrituras, para interesarse por las Escrituras, pues lo que permite que entonces uno pueda adquirir ese conocimiento. Ahora, si seguimos, aprendan de la higuera esta lección, tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Cuando usted mira ahí, da la impresión que este planteamiento del verso 30 está vinculado a los primeros versos. No está vinculado a todos los demás. ¿Y qué hace esto? Pues el que no entiende, ¿sabe lo que dice? Dice, ay bendito, ustedes llevan toda la vida diciendo que el Señor viene y no ha venido nada. ¿Ves? Y él está respondiendo aquí y está diciendo, fíjense que yo le estoy diciendo que cerca del año 32, cerca del año 33, fue que Jesús dijo que
Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan, que no quedará piedra sobre piedra, que no será que no será destruida en Jerusalén, en el templo. Y esto se cumplió en el año 70. Y cuando usted mira 32 a 33 menos 70, entonces dice, está entre 37, óigame, y el concepto es que una generación escriba más o menos en 40 años. Dice, oye, se cumplió como él lo dijo. Ahora, seguimos, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y a la hora, ¿ve? Aquí está hablando de otras cosas de nuevo. En cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Gracias a Dios por ese freno que está ahí. Pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Cuando usted mira, estén alerta, vigilen. Verso 33 está bien. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Miren, cuando usted mira ese capítulo 13 de Marcos, ¿sabe qué usted descubre? Usted descubre que aquí hay profecías acerca de la destrucción de Jerusalén. Que aquí se le está anunciando la persecución, la primera persecución por la cual los apóstoles van a padecer. Porque él se lo dijo a la mamá de Juan y se acuerda cuando vino Dios, mira, quiero que a los nenes míos me los pongas a la derecha. Y Dios, no, de la copa ellos van a beber, del sufrimiento. Aquí está hablando de la persecución que ellos van a padecer. Y está hablando de las profecías de los últimos días. El verso 3 al verso 6 y el verso 21 al verso 22 de lo que trata es de la profecía de los últimos días. Y del verso 7 al verso 8 y del verso 24 al verso 27 de lo que trata es de la segunda venida de Cristo. Y desde luego de los versos 28 hasta el verso final, hasta el verso 37, que lo vamos a leer ahora, está hablando de la invitación para que los cristianos se mantengan ¿qué? Alerta para lo que va a venir con la destrucción de Jerusalén, alerta con lo que va a venir para la profecía de los últimos días y alerta para lo que va a acontecer en el futuro, que es el retorno de Él. Es decir, es una invitación para estar alerta a los eventos de ¿qué? A los eventos del cielo. Pero aquí se está tratando ¿qué? 3 temas simultáneamente dentro del capítulo. El que no sepa eso y se ponga a explicar escatología, como yo he escuchado a tanta gente explicando escatología, sin saber eso, óigame, mezcla la gimnasia con la magnesia. Y se forma un santo jebulú. Y no lo llevamos a pasar. Ah, sí. Ahora, desde luego, la invitación no es saberlo. La invitación es creer que el Señor vendrá y esperarlo. Pues el gran desafío de la vida cristiana es esperarlo hoy. Pues yo lo esperé hasta ayer y ayer no vino, pero hoy lo tengo que esperar. Y si no llega hoy, lo espero mañana. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta toda esa información. Y desde luego, a veces la tarea del pastor es como la del bombero, tiene que estar apagando fuego cada rato. ¿Y sabe por qué tiene que estar apagando fuego cada rato? Porque la gente no viene a los estudios bíblicos. Es más, a veces ni escuchan la predicación. Pero Dios mío, pero ¿dónde estaban cuando dijimos tal cosa? Y entonces al otro día está diciendo todo lo contrario, diametralmente opuesto, porque es el resultado
precisamente de la cantidad de gente que ha perdido de perspectiva que el desarrollo sólido de la fe no estriba en experiencias emocionales, sino en el conocimiento de ¿qué? De las Sagradas Escrituras. Y mientras la gente no conozca las Escrituras, van a seguir errando. Jesús lo dijo: erráis porque ignora ¿qué? Las Escrituras. Mientras la gente no conozca la palabra del Señor, olvídese de eso. Usted va a seguir escuchando cuanto disparate se le ocurra a la gente. Y lo gracioso de esto es que, mire, hoy yo estaba entrando precisamente en la discusión de un libro de escatología. Y mire qué cosa graciosa. Una persona le escribe al autor, le dice: le felicito por todos los planteamientos que usted ha hecho, porque usted ha confirmado lo que el Señor me reveló a mí en visión, y es lo que yo por muchos años he predicado. Y yo dije: mira para allá, aquí se cumple lo que dice Gerardo de Ávila: a este lo puso a estudiar y a esta se lo reveló sin estudiar nada. Y ahora ella está llevándose los mismos méritos, ¿no? Yo digo lo mismo que usted está diciendo. Lo único que este tuvo que estudiar. Yo no, yo con estar durmiendo nada más fue suficiente. Ahora, hay otro elemento que es importante también. Y es que mucha de la terminología que se usa dentro de la literatura apocalíptica hoy tiene una definición distinta. ¿Sabía usted eso? Por ejemplo, el término dispensación en español es privilegio, es dispensa, es acción de dispensar, es conceder, es otorgar, es distribuir. Pero en el contexto teológico, dispensación no es nada de eso. Dispensación es un periodo de tiempo de interacción de Dios con el ser humano. ¿A través de qué? A través de una manera, de una forma. Entonces, tenemos que tratar con los métodos para la interpretación. Tenemos que ver y tener todo ese conocimiento. Mire, es interesante, hace un tiempo atrás, los amigos que venden revistas, ¿no? Y van de puerta en puerta, llegaron donde mí. Y yo no le digo a nadie que yo soy pastor. Si no se me puede mostrar en mis acciones que soy cristiano, pues no tengo que decir. Y en efecto, inmediatamente me saludaron, les ofrecí si querían un jugo, porque yo creo que esa gente es digna de admirar. Levantarse por la mañana, agarrar un maletín y tirarse a la calle, como decía mi viejo, en ese tejero de sol. Eso es digno de admirar. Ustedes desean tomarse un juguito o algo. Algunos me dijeron que no, otros me dijeron que sí, y les gusta el juguito. Y de inmediato empezaron a hablar. Y cuando terminaron de hablar, le dije: ¿ustedes me permiten hacerle una pregunta? Sí, ¿cómo no? Eso que usted me dice que Juan dijo, ¿en qué fecha fue que él lo dijo? ¿Dónde estaba él cuando lo dijo? ¿Cuáles eran los problemas que habían ahí en ese momento? Y ustedes están hablando de un tal Mateo, me dicen, ¿no? Sí. ¿Y ese Mateo, quién era él? ¿Dónde estaba él? ¿Y cuánto escribió? ¿Y por qué se adjudica que él fue el que lo escribió? ¿Ustedes saben algo de eso? ¿Pudo haber sido él o pudo haber sido otro? ¿Y en qué fecha fue? Mire, eso todavía nosotros no lo hemos aprendido. Pues cuando aprendan eso, entonces vienen y me hablan, porque yo necesito que ustedes me den información de la gente de quien me van a hablar. ¿No les parece? Que es justo. O sea, ustedes van a hablar de alguien, de la información de lo que van a hablar. Pues cuando ustedes averigüen todo eso, entonces ustedes vuelven de nuevo y me tocan a la puerta. Entonces yo los escucho, pero a ustedes les falta un montón de información. Ustedes no me pueden dar toda la información. Claro, es la manera a veces de despedirnos, ¿no? Ahora,
¿Qué han hecho los intérpretes escatológicos y apocalípticos? Pues ellos han utilizado una serie de métodos de interpretación. Y a esos métodos de interpretación se les ha dado nombres. Vamos a ver si podemos llegar a alguno de los métodos. Uno de esos nombres que se ha dado es el método literal, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir el método literal? El método literal lo que quiere decir es cuando se interpreta la Sagrada Escritura de manera que, de manera literal. Y usted sabe la cantidad de gente que interpreta la Sagrada Escritura de manera literal. De eso hay hasta chiste. De aquel que estaba en una depresión, estaba oyendo voces y Dios, no, yo no voy a responder a esas voces, yo voy a ver qué el Señor me dice. Y abrió y dijo, y Judas fue y se ahorcó. No, la Biblia no puede estar de acuerdo con las cosas que yo estoy escuchando. Volvió y cerró. Y volvió y abrió. Y leyó el texto donde Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. No puede ser, no puede ser. Y volvió y cerró, y volvió y abrió. Y cuando volvió a abrir encontró con aquel texto que dice, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. ¿Ah? Pues el método literal lo que implica es la gente que utiliza el ¿qué? El ser literal en el estudio de las Escrituras, y lo que lee dice, así como te lo estoy leyendo, así es. Y no nos damos cuenta que interpretar literalmente el texto de las Escrituras sin tener en nuestra mano el documento original en el que fue escrito y sin conocer la etimología del hebreo o del griego en el que fue escrito, interpretarlo literalmente es un gran riesgo. De hecho, en el tiempo de Jesús, los escribas y los fariseos arbitrariamente hacían interpretaciones literales cuando les convenía. Espérate, a mí me conviene hacer esto literalmente. Hay otro método, el método alegórico, ¿verdad? Que es la declaración de hechos supuestos, ¿no? Que admiten la interpretación literal, pero a la misma vez que le dan la interpretación literal, encuentran una moraleja, una interpretación moral o figurada. Y desde luego, esa alegoría, esa forma de interpretar los textos literarios para de alguna manera conseguir entonces un sentido espiritual más profundo, se puede hacer con algunos pasajes bíblicos. Pero ese método alegórico no puede convertirse en una licencia para que usted interprete lo que usted se imagina. Y el método alegórico muchas veces da paso a la gente a interpretar ¿qué cosa? Lo que se imagina. ¿Verdad? ¿Y qué tú interpretas? Pues yo interpreto esto. ¿Y por qué tú interpretas esto? Pues a base de mi experiencia, a base de mis circunstancias, a base de lo que me conviene. A base de lo que me conviene. Una vez en Puerto Rico hubo un señor, ya se murió, que le daba muchos dolores de cabeza a Jorge Raskin en el día del clamor. Y una vez le preguntaron, mire, pero ¿y por qué usted tiene 5 esposas? Y dice, todavía me faltan 995 porque David tenía 1000.
Porque interpreta lo que quiere. Busco entonces de David que tenía 1000, pues esto es lo que yo necesito interpretar de acuerdo a este método. Claro, el sentido literal e histórico de la escritura muchas veces en el método alegórico se pasa completamente por alto y cada evento se convierte muchas veces en una alegoría en alguna clase. Algunos la utilizan para escapar de las dificultades teológicas o para defender ciertos puntos religiosos muy particulares. Pero no necesariamente tenemos que utilizar alegoría para interpretar bien las escrituras. Por ejemplo, Jesús habló en parábolas y las parábolas requieren ¿qué cosa? Interpretación. Pero ¿cuál es la responsabilidad que tiene el que estudia la parábola? Primero conocerla dentro del contexto en el que se dijo y después aplicarla, buscar la aplicabilidad que esa parábola tiene que para su momento presente. Mire, todos los creyentes podemos leer un texto de la Sagrada Escritura para dar una explicación del presente. Usted puede agarrar de Amós, usted puede agarrar de Osea, usted puede agarrar del Génesis, usted puede agarrar del Deuteronomio, usted puede hasta de Números, usted puede agarrar una expresión y desde luego puede llegar ¿qué? A una aplicación del momento con ese pasaje bíblico. Pero antes tiene que tener la responsabilidad de ¿qué? De interpretarlo dentro de ¿qué? Dentro del contexto en el que fue escrito. Porque de lo contrario, usted lo que estaría haciendo, en lugar de una aplicación conceptual, usted lo que estaría haciendo sería que una alegoría. ¿Cuáles son los peligros de la alegoría? No interpreta las escrituras, solo va en busca de mensajes espirituales. Elimina la autoridad de la escritura y coloca en orden de prioridad la mente del intérprete. De hecho, es como resultado de ello donde se levantan las sectas, donde un individuo interpreta unas cosas y el que no esté de acuerdo con esto, ahí está la puerta, salga por ahí mismo y vaya a hacer que. Pero los que se quedan saben que a partir de ahora tienen que estar indefectiblemente de acuerdo con lo que yo digo. Pues ese es un peligro de la alegoría. De hecho, no existen bases para que se puedan probar las conclusiones del intérprete. Mire, créame, yo he escuchado gente y digo, chicos, pero ¿qué base teológica tú tienes? Eso el Espíritu me lo reveló. Dice, chicos, pero el Espíritu, sí, eso el Espíritu me lo reveló. Y como me lo reveló, así es. Claro. Hablamos del método literal, ¿verdad? Pero déjenme decirle algunas cositas más del método literal para no pasarlas por alto. Es aquel que da a cada palabra el mismo significado básico, exacto, que se le daría en su uso normal, en su uso ordinario, en su uso acostumbrado. Bien sea en lo que se escribe o en la forma de pensar. Es interpretar en términos de significación normal y usual, ¿verdad? Las cosas que leemos. Desde luego, en una carta de hoy, usted puede aplicarle, ¿verdad? Tal vez una lectura literal. Pero en un documento de 2000 años, dentro de un contexto histórico distinto, con una etimología distinta, en un lenguaje distinto, no le podemos aplicar un método literal. Mire, a veces es una interpretación literal a conveniencia. Yo he visto gente que han
buscando un texto para defender una posición. Y obviamente yo me he dado cuenta. Y le digo, pero sigue leyendo. Y dice, no, hasta aquí. Y digo, no, sigue leyendo. Sigue leyendo. No, con esto es suficiente. No. De ese texto tú tienes que seguirme leyendo. Claro, porque lo otro que dice no le conviene. Y como no le conviene, dice, no, yo leo hasta aquí. Y aquí me queda. Hasta aquí es donde el Señor me trae. No. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de los filos y es capaz de penetrar, de llegar hasta los tuétanos de los huesos, partir el alma. Esa es la eficacia de la Escritura. Entonces no hay que tener miedo a una responsable interpretación de la Escritura. Ella va a hacer la obra para lo cual ha sido enviada. ¿Cuáles son las ventajas del método literal? Déjenme leérselas rapidito. Establece la interpretación sobre los hechos. Busca establecerse en datos objetivos, en la gramática, en lo lógico, en lo etimológico, en la historia, en fin, en la arqueología y la teología. Ejerce un dominio sobre la interpretación similar a lo que hace la experimentación para el método científico. Ahora, desde luego, este método ha tenido el más alto éxito en hacer clara la palabra de Dios. La exégesis empezó en serio en el año 1500 con el literalismo de Lutero. ¿Se acuerdan que decía sola escritura? Y desde luego juntamente con Calvino, provocando que se encendiera la luz de la Sagrada Escritura. Este método ha sido observado por Bruce, por Lightfoot, por Sand, por Robertson, por Ellicott, por Bachen, por Kramer, por Terry, y por ahí siguen los teólogos, que es interminable. Provee una autoridad básica que prueba las interpretaciones, nos libra del razonamiento arbitrario y del misticismo, y desde luego no riñe con el sentido figurado, más bien busca en su contexto el significado y lo aplica. Ahora, ¿qué es lo que queremos plantear con esto? Que a la hora de mirar las escuelas apocalípticas nos vamos a dar cuenta quién ha aplicado un método literal, quién ha aplicado un método alegórico, quién ha obviado el contexto histórico, quien ha perdido de perspectiva las verdades de lo que Juan quiere presentarnos dentro del Apocalipsis, y es como resultado de eso entonces que hay la escuela milenialista, que es una de las escuelas que vamos a estudiar, el premileniarismo y el amileniarismo, ¿verdad? Y desde luego vamos a ver también otra de las escuelas, que es la escuela del preterismo. Y también vamos a trabajar con otra escuela, la escuela de Darwin, que le llaman la escuela del darwinismo, o a su defecto la escuela dispensacionalista. Y desde luego, dentro de la corriente de la escuela dispensacionalista, entonces podemos contemplar que hay una escuela dispensacionalista que ha sido muy responsable en sus planteamientos, como yo dije al principio, y hay otra escuela que a lo demás es el gatillo. Por ejemplo, en la década del 80, por ahí, Al Lindsey escribió un libro. A ver si yo me acuerdo de... ¿Tú te acuerdas del libro de Al Lindsey que en la década del 80... Tú existías ya, ¿no? Estaba gateando, dice. Estoy tratando de recordar el título de La agonía. Óyeme, chico, no te lo ha revelado carne y sangre. Gloria a Dios. La agonía del planeta Tierra. Pues mire, yo no voy a decir, ¿verdad?, que disparó así de la maqueta y demás. Pero el gran problema que tuvo Al Lindsey con la agonía del planeta Tierra es que posteriormente a su libro, entonces Gorbachev apareció. Y Gorbachev tiró por el suelo
todo lo que él dijo que se podía cumplir a través de Gorbachev, del gobierno comunista, porque ya necesariamente Gorbachev con su perestroika, ¿qué hizo? Descentralizó todo el concepto comunista y rompió todo y lo hizo todo pedazo y se acabó y la cortina de bambú también se fue al piso y ahora resulta que los chinos son más capitalistas que los americanos. Entonces uno empieza a descubrir que todo se hizo canto. Entonces, ¿qué sucede? Que todo lo que había planteado Al Lindsay dentro de su libro, pues ya básicamente no tiene ninguna pertinencia, no tiene ninguna relevancia. Esto dentro del contexto de un dispensacionalismo un poco más a ultranza, un poco más exagerado. Pero la semana que viene nosotros empezamos con el mileniarismo. Y después del mileniarismo, entonces vamos a trabajar con el premileniarismo, ¿verdad? Pues yo creo que hay que explicar primero el mileniarismo, para después explicar el pre y el a, ¿verdad? Y entonces, pues después vamos a trabajar un poquito con el darwinismo, y vamos a trabajar con el preterismo, y entonces la famosa escala esa de que cree uno como cree el otro, ¿verdad? Vamos a ver cómo el Señor nos ayuda. El trabajo es arduo, pero poco a poco, claro, es cuestión de... Eso no hay que inventarlo, eso está todo escrito. No, Paco, vamos a estar... está loco por rellar, eso es todo. Nos puede tomar, les voy a decir, tal vez como un mes y medio más. Pero yo quiero que usted aprenda esto bien, ¿verdad? Seguro. Aprenda bien. ¿Qué piensan los premileniaristas? ¿Qué es lo que piensan los amileniaristas? Para que usted cuando los escuche pueda decir, mira, este piensa esto porque es mileniarista, porque es premileniarista, porque es dispensacionalista. Ojalá y pudiéramos ver inclusive aún las diferencias que hay dentro de las escuelas, porque muchas veces uno se topa con que los premileniaristas y los amileniaristas son mileniaristas, pero están en contextos distintos. Y algunos de los premileniaristas son dispensacionalistas, pero no todos, al revés. Los dispensacionalistas son premileniaristas, pero no todos los premileniaristas son dispensacionalistas. Que revolú, ¿verdad? Pero nada, eso es poco a poco. Y lo mejor de esto es que como no hay examen, no hay que estudiar. Ya. Ajá, adelante. ¿Ah? Textos. Hay decenas de libros. De hecho, hay un libro que yo me leí en estos días de escatología, escrito por un autor latinoamericano, Alberto Fernando Roldán. Lo tituló a sí mismo Escatología, una visión integral desde América Latina. Y él hace una comparación, obviamente, de cada una de las escuelas, pero hace una comparación para afirmar la suya, no es... Ahora, hay otro libro que tal vez, déjame ver si me acuerdo, que también presenta las distintas escuelas y las compara unas con otras, que es, Dios mío, Eventos del Porvenir, Eventos del Porvenir de Pentecost, de Twin Pentecost, es el autor. Pero hay, mire, de escatología empezaron, claro, es interesante porque hay algunos que alegan que de escatología empezaron a hablar los apóstoles, pero realmente yo no sé cómo ellos pueden sacar esa información, porque no hay documentos. Por ejemplo, hay unos que dicen Felipe habló de escatología, pero no hay ningún documento de Felipe.
Pues hay algunos de los discípulos de los que no sabemos absolutamente nada. Y hay algunos que dicen, todos los discípulos hablaron de escatología, pero ¿cómo tú lo sabes si hay algunos discípulos de los que no sabemos absolutamente nada? Ahora, lo cierto es que los apóstoles no hablaron de escatología, los apóstoles de lo que hablaron fue de inminencia, del inminente retorno de Jesucristo, porque los apóstoles creían que aquel que dijo que vendría, iba a venir ¿en qué? En su propio tiempo. De hecho, la razón por la que Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, que es precisamente por eso, porque ellos creían que el Señor iba a venir ¿qué? Inmediatamente. Y le mandaron a decir, mira, que hay un problema serio en Tesalónica. ¿Qué problema? Dice, muchachos, que la gente ha renunciado de los trabajos y se han quedado en sus casas esperando al Señor, porque dicen que Él va a venir. Dice, no, espérate un momentito, aquí el que no trabaje, que no coma. A ver si, porque muchos pensaron y partieron de esa premisa de que el planteamiento de Jesús era precisamente, de hecho, el argumento de Pedro cuando dice que hay algunos burladores por ahí que se están burlando porque hemos dicho que vienen y no han llegado todavía. Y dice, lo que pasa es que estos individuos no saben que para el Señor 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años, porque a fin de cuentas en Dios hay una voluntad, en Dios hay un propósito, y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hay unas explicaciones para eso, que son sumamente interesantes. Pero los que tienen la oportunidad de trabajar en lo cibernético, mire, ustedes no tienen nada más que hacer dispensacionalismo y por ahí empieza a aparecer, óigame, desde Darby hasta los de hoy. Y así mismo va a haber preterismo, amileniarismo, premileniarismo, y usted va a encontrar. El mismo Darby tuvo muchos problemas con este que creía como esto, que Darby Sí. se imaginaba cosas. Lo de Raptor fue el que... Sí, porque de hecho es la escuela más cerca. Sí, yo he visto dispensacionalistas, por ejemplo, yo he estado en reuniones con dispensacionalistas 5 y están de acuerdo en muchas cosas, pero en algunas cosas dicen, no, yo ahí no creo como tú, yo creo de esta otra forma. Y el otro dice, pues yo creo distinto. Es que qué bueno que nadie se salva por interpretar bien el Apocalipsis, nos salvamos por creer en el resucitado que está en el Apocalipsis. Amén. Bueno, pues entonces no digamos nada más, porque si nos metemos ahora no vamos a terminar. Te llego tarde, pero uno de los estudios más bonitos ha sido el de hoy. De veras, bueno, pues gloria a Dios. Gloria a Dios, siempre llegué tarde y yo sé que la intención tuya era decirme eso. Pero usted le dijo, no digamos más nada, y le dijo. No, por eso me lo digo a ella. Este es el momento de decir. No, yo tengo algunos. Yo sé que de ti tengo 2 preguntas que no he contestado. Y ese hombre fue tan misericordioso conmigo y me trajo un aguacate. ¿Qué misericordia tiene? Yo no le he contestado algunas de sus preguntas todavía. Pero yo creo que vamos a llegar a las respuestas de ellas con la ayuda del Señor. No, 7:19. Oye, pero yo llegué a una aproximación, yo dije Ikea. Lo que pasa es que de ahí ¿cómo? No, lo que pasa es que el de ayer lo tuvimos que grabar. Por eso